¿Qué onda? Qué gusto saludarlos. Oigan, vamos a hablar de un tema padrísimo, de las fobias. Fíjense bien, eh, realmente esto surge por un comentario de una seguidora en YouTube, que son los comentarios que he estado leyendo. Todos son de YouTube. Los invito a que si quieren hacerme preguntas, los hagan por ahí. Es mucho más fácil que les responda, ¿no? La emetofobia, esta parte de la fobia al vómito o a lo referente al vómito. Y pregunta, porque como hemos estado subiendo cápsulas de los alimentos, dice, oye, puedes tocar este tema. Se me hace un tema muy cerrado y lo voy a ampliar un poco más para aprovechar estos minutos en esta cápsula y aprender sobre todas las fobias. ¿Qué les parece? Entonces, teniendo la base, fíjense bien, teniendo la base de que toda esa información, entonces si hay una fobia, que es un exceso a no querer ver algo o a no tener relación con algo, indudablemente ahí tenemos la información de que algo pasó con ese algo. Por ejemplo, imagínense que un niño, sin querer, eh, fue vomitado por otra persona, pues ese niño va a quedar con ese trauma, porque es una palabra correcta usarla, trauma, y no va a querer saber ni volver a oler el vómito si es que esto lo vivió de manera traumática, ¿no? Entonces, es bien fácil. Hay fobia a las arañas, fobia a los ratones, fobia a las cucarachas, en fin, o sea, indudablemente existen muchas fobias y hay que buscar qué fue lo que pasó. Y aquí muchas veces existe este velo porque de repente vas a encontrar que dices que a mí no me pasó nada con el vómito, a mí no me pasó nada relacionado a las cucarachas o a las ratas o a lo que se le tenga fobia. Eh, Aquí habría que buscar o echar un clavado desde cómo nací en el embarazo, qué pasó mamá, si ella tuvo relación con esto, que a lo que yo le tengo fobia, para tratar de buscar una relación y poder sanar esa fobia, ¿no? Y ahorita te explico una fobia que yo tuve mucho tiempo y que la encontré gracias a la vida de programación y pude sanarla. Ahora ya no lo vivo con tanto estrés. Eh, y les voy a decir por qué se llega a vivir con tanto estrés también. Si mi mamá no tuvo nada referente a eso que le tengo fobia, pues estando yo en su vientre, pues ahí también tendría que preguntar si pasó algo con mis padres, con mis abuelos, referente a eso, les digo que le tenemos demasiada fobia, que nos genera demasiado estrés. ¿Por qué se genera ese estrés? Y te lo voy a poner un ejemplo de un caso que mío propio, en donde creo que lo he comentado por ahí, si no en cursos o en talleres, donde yo le tenía fobia a las cucarachas. Era algo que me causaba demasiado estrés y me hacía brincar a una silla de un salto cuando yo veía una cucaracha como si fuera algo malísimo que me fuera a atacar. Evidentemente me tuve que poner a analizar mi vida y a tratar de recordar y pude recordar, hacer memoria, que yo vivía en una población de aquí de México que se llama Veracruz, es un puerto, que hay playa, es caliente y suele haber muchas cucarachas ahí. Inclusive, como en otros estados de la República, existen aquí en México, no sé, en otros países no me ha tocado ver, que de repente las cucarachas vuelan, ¿no? Son voladoras. Y me da risa porque, bueno, pues así es, pues vuelan las cucarachas a veces. Hay un tipo de cucarachas que extienden sus alitas y pueden elevar el vuelo, quizá no por una distancia larga ni por mucho tiempo, pero sí brincan y vuelan, ¿no? Y pues en Veracruz hay cucarachas voladoras en cierta época del año. Y bueno, pues me tocó a mí estando chico, calculo yo puedo recordar 4 o 5 años, estaba yo dormido en una cama a gusto y recuerdo que yo abrí los ojos y lo primero que veo es una cucaracha caminándome por el brazo. Para mí, imagínense a los 4 o 5 años encontrarte una cucaracha moviendo las antenitas enfrente de ti y caminando hacia tu cara, pues puede ser un evento, bueno, de hecho lo es, un evento traumático, ¿no? A no ser que convivas cotidianamente con las cucarachas, que de hecho hay criadero de cucarachas, hay personas que se dedican a vender la leche de las cucarachas, que
porque tiene mucho más nutrientes que la leche de la vaca, etcétera. Pero si no estás envuelto en ese ámbito, pues va a ser traumante, traumático tener una cucaracha aquí a esa edad. Y cuando recordé esto, bueno, me quedó claro por qué yo no podía ver una cucaracha y sobre todo me quedó claro algo, y con esto quiero cerrar la cápsula, que mi reacción que yo tenía al ver una cucaracha desde que tengo uso de razón a la fecha que supero los 40 años, pues era exactamente igual a la de aquel niño de 5 años. El cerebro se queda conectado con ese evento dramático a la edad que lo viviste y sueles reaccionar de la misma manera que reaccionaste como aquel niño, en mi caso, de 5 años. Veía una cucaracha, casi casi gritaba y brincaba a un lugar para resguardarme en un lugar seguro, como si la cucaracha me fuera a comer, que seguramente eso a los 5 años fue lo que yo pensé. Ahora tomo conciencia, de hecho me seguían mucho las cucarachas, de repente me salían de la nada y en algún lado y me hacía brincar. Cuando tomo conciencia de esto, bueno, pues desaparecen las cucarachas y si llegan a aparecer, porque están en todos lados o en cualquier lado puede haber una cucaracha, ya no lo vivo con ese dramatismo ni me genera tanto estrés. Ok, yo estoy hablando ahora de las cucarachas, ¿eh? Y puede ser algo quizá burdo o soso, ¿no? O tonto, porque realmente no las ves todo el tiempo y no estás obligado a convivir con ellas. Pero imagínate personas que le tienen fobia a algo con lo que se tienen que relacionar constantemente y que además a lo mejor está en el día a día o en tu día a día. Por ejemplo, una persona que le tiene fobia a las alturas, que no puede subir un elevador, que no puede subir un lugar alto, que no se puede subir un avión para hacer un viaje. Yo he tenido desprogramaciones de ese tipo. Por ejemplo, en Puebla me tocó una persona que inclusive dejaba ir a su familia, hijos, esposa de viaje, porque él no podía subirse a un avión, porque le tenía fobia a las alturas. Haciendo un análisis encontramos que su padre, a la edad que él empezó a tener fobias, se había caído de un edificio de 3 pisos. Si bien había sobrevivido, pero el evento era dramático y traumante. Y eso, porque ya sabemos, lo tenemos comprobado a través de la epigenética, que la información viaja a través de los genes, pues esta información estaba en esta persona y aunque aún no le tocó vivir a él esa situación, le tocó a su padre, él revivía esta fobia, este estrés, de esa manera porque no quería, el cerebro siempre te va a proteger y no va a querer, al momento de sentir que estás en un lugar alto, te va a proteger con miedo, que el miedo es su sentido, la protección, te va a proteger para que tú no tengas el riesgo de caer igual que tu padre. Bien, pues con esto terminamos el tema de las fobias. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Por ahí, ahorita estoy recordando que alguien me dijo por ahí que el decir que se cuiden mucho es como tener un miedo a, a que algo pase. Hablando de las fobias, miren, y difiero un poco con la persona. Para mí, eh, me dice, ¿cómo dices eso? Es como tener miedo a que les vaya a pasar algo a las personas o a ti mismo. No, 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 no. Simplemente les digo, cuídense porque, aunque sepamos de bio, aunque seamos conscientes de muchas cosas, siempre hay que cuidarnos. Recuerden que todo lo generamos nosotros, consciente e inconscientemente. Yo ahora que puedo darme cuenta de ello, puedo evitar subirme a una bicicleta, si es que no sé andar en bicicleta, o a una barda, o a una azotea, o agarrarme bien y no manejar ningún tipo de riesgo para cuidarme. Simplemente eso. Y así es como dejamos de generar las cosas. Si yo ya sé que puedo generar una caída, si yo ya sé que puedo generar algo que no quiero que suceda, entonces me cuido. Entonces hay que cuidarnos, pero sin miedo. Una cosa es que me cuide si sé que hay cierto riesgo en algo y otra cosa es que no lo haga porque tengo miedo de hacerlo. Simplemente asumo que hay un riesgo, lo asumo, lo hago, pero cuido y minimizo el riesgo. Es todo. Por eso digo que siempre cuídense mucho y con amor y sin apego al resultado, nos vemos en la siguiente cápsula.